¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad para compartir estas diapositivas de la asistencia técnica sobre evaluación diagnóstica para el año 2022 por parte del Ministerio de Educación. Me parece importante hablar un poco sobre la evaluación diagnóstica, aunque todos ya conocemos, pero vamos a aclarar algunas dudas que aún existen. Primeramente, recordar que la evaluación es un proceso formativo integral, sistemático y permanente, que permite recoger información sobre los avances, dificultades y logros que tienen los estudiantes en relación con sus aprendizajes. La evaluación es formativa cuando cumple estos requisitos. Primero, recoges, analizas e interpretas evidencias con la intención de determinar dónde se encuentran los niños en relación con el desarrollo de sus competencias. Entonces, nosotros recogemos información y lo que tenemos que hacer es comparar con el estándar para saber cuán lejos o cerca está de cumplir el estándar, ¿no? Y a eso se llama el desarrollo de competencias. Luego, en base a esa evaluación que se realiza, se crea oportunidades de aprendizaje. Entonces, con ello se continúa con el proceso de aprendizaje para que los estudiantes desplieguen la combinación de sus capacidades, con lo cual muestran el desarrollo de sus competencias. Recuerden que desarrollar competencias significa combinar diversas capacidades, entonces no se trabaja las capacidades separadas. Nuevamente se toman decisiones pedagógicas para ajustar la enseñanza de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y desde luego para su retroalimentación durante el proceso de aprendizaje. Recordemos también que la enseñanza en sí es un proceso de retroalimentación. Enseñamos mediante la retroalimentación. Todo este proceso estamos realizando la evaluación formativa. Luego tenemos que involucrar a los estudiantes de manera activa en el proceso de aprendizaje. Asimismo, le ayudamos a comprender sus modos de aprender, valorar sus procesos y resultados para que continúen progresando. De ello que la metacognición es muy imprescindible. En el desarrollo de enfoque por competencias se tiene que enfatizar que el estudiante tome conciencia del proceso de aprender, es decir, cómo aprende, qué aprende, ¿no? Y cómo lo hace. Entonces tiene que autoevaluarse. Eso se llama la metacognición. Nos habla sobre el ciclo de la evaluación formativa. Y la evaluación formativa es un ciclo permanente mientras desarrollamos el proceso de aprendizaje. Indudablemente inicia con el diagnóstico. En todo momento estamos realizando el diagnóstico. Y con ello nos contestamos la pregunta ¿hacia dónde vamos? Y determinamos el propósito de aprendizaje. Gracias al diagnóstico determinamos esto va a aprender. ¿Por qué? Porque esto ya sabe. Con el diagnóstico nos damos cuenta qué dificultades, qué logros tiene el estudiante. Y planteamos o determinamos el propósito de aprendizaje para continuar, ¿no? Y de hecho formulamos criterios de evaluación en base a los propósitos que hemos determinado. Luego nos preguntamos ¿dónde estamos? Y construimos o seleccionamos instrumentos de evaluación para poder saber en qué parte estamos. Y recogemos y analizamos, interpretamos las evidencias, ¿no?, que producen nuestros estudiantes y identificamos si el propósito se está cumpliendo, ¿no? Y si no está cumpliéndose, damos la retroalimentación, ¿no?, si no se está cumpliendo. Y también todo el proceso, esta evaluación nos sirve también para reflexionar sobre la práctica pedagógica, si nuestras estrategias están siendo efectivas o no. Entonces, como ven, la evaluación
formativa es un ciclo de 3 pasos permanentes en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a reflexionar sobre romper paradigmas. Antiguamente la evaluación servía para determinar si el estudiante aprobaba o desaprobaba. Entonces decíamos, estos estudiantes aprueban y estos estudiantes desaprueban, ¿no? Actualmente la evaluación formativa sirve para tener información sobre los avances y dificultades de nuestros estudiantes, pero para ayudarles a seguir mejorando, no dejarlos, no decir que ellos desaprueban o ellos aprueban. Si vemos que algunos tienen dificultades, le ayudamos mediante la retroalimentación. Entonces, el fin de la evaluación es identificar las dificultades y dar la retroalimentación. De esta forma se garantiza el aprendizaje para todos los estudiantes. Todos los estudiantes aprenden. Aquí no hay que se desaprueba estos y aquellos se aprueban. Es una nueva forma de ver la evaluación. Asimismo, antiguamente se enseñaba a todos por igual, ¿no es cierto? Porque todos por igual, por eso los cuadernos de los estudiantes eran iguales, idénticos, todos tenían lo mismo, ¿no? Se enseñaba por igual a todos. Se destacaba al mejor estudiante, se le daba su diploma al mejor de toda la clase y se relegaba al que estaba en el último puesto, se relegaba a aquellos estudiantes que pensábamos que no aprendía. Eso antiguamente nos reflejaba la evaluación. Hoy en día el nuevo paradigma es que considera que todos aprendemos igual y recoge las distintas características para que todos aprendan y se sientan capaces de aprender, ¿no? La evaluación formativa esa visión nos da. Todos aprenden. Por lo tanto, aquí se pone en práctica las inteligencias múltiples. Indudablemente, unos son más competentes en alguna inteligencia, unos son más matemáticos, unos son más artistas, unos son más lingüistas, etc. Pero todos aprenden y lo que queremos, y además todos tienen ritmo de aprendizaje, diferentes ritmos de aprendizaje, y lo que tenemos que hacer es aplicar estrategias para que todos aprendan, ¿no? Porque se requiere que tengan aprendizaje todos para tener pues sus competencias desarrolladas. ¿Qué más nos dice? ¿Qué estamos entendiendo por la evaluación diagnóstica? Veamos qué entendemos. La evaluación diagnóstica es el recojo de la información que se realiza al comenzar el año escolar o el periodo lectivo con la finalidad de obtener información que permita reconocer los niveles de desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. A partir de ello, determinar sus necesidades de aprendizaje y orientar pues las acciones del proceso de consolidación de aprendizaje para el desarrollo de sus competencias. No olvidar que la evaluación diagnóstica nos ayuda a determinar las necesidades de aprendizaje que tienen nuestros niños y en base a ello planificar el año escolar o planificar la experiencia a aplicar. Recuerden que la evaluación diagnóstica no solo es al inicio del año escolar, sino al inicio de cada periodo, es decir, termina un bimestre, debemos hacer la evaluación diagnóstica para saber qué planificar en el bimestre que continúa. Incluso de una experiencia de aprendizaje a otra se debe realizar en esta experiencia de aprendizaje qué necesidades se ha detectado para planificar en la próxima experiencia de aprendizaje, ¿no? Es un ciclo que está permanente. Entonces la evaluación diagnóstica es parte de la evaluación formativa que está en todo momento. Continuemos. Ahora nos dice sobre el uso diagnóstico de la evaluación. Nos dice que la evaluación que se aplica en el punto de partida de un proceso de enseñanza nos permite pues identificar el nivel de desarrollo de las competencias con las cuales se inician los estudiantes.
nos permite identificar logros y dificultades de los estudiantes. Permitirá pues esto atender de manera eficaz las necesidades tanto del grupo de estudiantes en general como de algunas necesidades de aprendizaje particulares. Entonces, si identificamos estos logros y dificultades, ya les vuelvo a decir, planificamos la experiencia de aprendizaje para superar esas dificultades, ya sea, ¿no?, una necesidad grupal o ya sea necesidades individuales. Entonces es un ciclo. Evaluamos para planificar y planificamos, ejecutamos, nuevamente evaluamos para ver qué dificultades existen a fin de poder planificar en la siguiente experiencia de aprendizaje superar o en el bimestre siguiente, ¿no? Continuemos. La importancia sobre la evaluación diagnóstica de entrada. ¿Por qué es importante? Porque es aplicada al inicio del año escolar, permite pues discernir, nos dice, distinguir y analizar entre lo que es capaz de hacer el niño y lo que no puede hacer. Nos permite, ¿no?, analizar y distinguir. Por ello, dice que afirmamos que se centra en el desarrollo de las competencias, teniendo como referente a los estándares. Recuerden que los estándares describen las competencias. El estándar de ciclo es la guía común de la cual debemos lograr en nuestros estudiantes al culminar el ciclo. Y en cada grado lo que tenemos que fijarnos son los desempeños. Entonces, si estamos en un grado, también nos podemos guiar como referente los desempeños a lograr en ese grado. Además, nos dice que recoge lo que hasta el momento el niño o la niña ha aprendido, ¿no? En base a ello, planificaremos pues las experiencias de aprendizaje a trabajar. ¿Cómo se realiza la evaluación diagnóstica? Tenemos 3 pasos, ¿no? Se realiza en 3 pasos. Primero, debemos tener claridad de la información a recoger. ¿Qué es lo que quiero recoger? El nivel de desarrollo de competencia que tiene mi estudiante al ingresar a mi aula o iniciar el año escolar, ¿no? El segundo paso, debemos elaborar y aplicar el instrumento para el recojo de información. Entonces, dentro de los instrumentos hay varios, ¿no? Podemos elaborar una experiencia para recoger las evidencias que nos dan información sobre el nivel de desarrollo de competencias. También podemos analizar ya evidencias que existen, por ejemplo, como de la carpeta de recuperación o algunas evidencias del año anterior, ¿no?, etcétera. Continuemos. El tercer paso viene a ser analizar esa información recogida para identificar las necesidades de aprendizaje. Esos son los 3 pasos. Ahora vayamos qué es lo que debemos priorizar, nos dice el ministerio. 3 grupos o 3 componentes que son necesarios tener, ¿no? 3 grupos de información que son muy relevantes para la evaluación diagnóstica. Entonces debemos recoger información de los niños, de los estudiantes, de los adolescentes. Primero, su historia de vida, que es muy importante. Dentro de ellos, qué lugar de hermanos ocupa, con quiénes vive, quién le acompaña en el proceso de su vida escolar, quién le hace acompañamiento, quién le revisa las tareas, ¿no? Es muy importante. ¿Tiene mamá y papá o solo mamá? Etcétera. Es muy importante saber su historia de vida. Otro grupo de información importante viene a ser su contexto social y cultural. ¿Cómo es su contexto social? ¿Tiene conectividad? ¿Cómo es sus recursos, ¿no?, tanto socioeconómicos? ¿Padre y madre trabajan?
tiene recursos tecnológicos, tiene computadora, tiene celular o no tiene, es muy importante tener esta información, porque también de igual forma nos va a servir para tomar decisiones, para aplicar estrategias. Imagínense si yo tengo todos mis estudiantes que tienen computadora, qué maravilla, ¿no? Ya imaginen las estrategias que tendría que priorizar para hacer uso de esas computadoras, ¿no? Algo así. Entonces, pero en la realidad nos da lo contrario, ¿no? Vamos a encontrar muchas dificultades, deficiencias en su contexto sociocultural que le dificultan el proceso de aprendizaje a nuestros estudiantes. Entonces tenemos que tomar también decisiones y aplicar estrategias que estén acorde al contexto sociocultural. Y el tercer grupo de información es el nivel de desarrollo de competencia en la cual se encuentra nuestro estudiante, ¿no? Para ello tenemos que aplicar también, analizar, ¿no? Sus evidencias anteriores, las evidencias de la carpeta de recuperación, o aplicar, ¿no?, la experiencia para recoger evidencias y evaluarlas, y así saber el nivel de desarrollo de competencia. También ya desde podemos aplicar una experiencia de aprendo en casa que se tenga, ¿no? En el portal de Aprendo en Casa hay experiencias de aprendizaje, podemos aplicar para la evaluación diagnóstica. Y aquí nos dice, para la evaluación diagnóstica integral, ¿qué se debe hacer? Primero, para recoger la caracterización del contexto y del estudiante, podemos aplicar la guía de entrevista. Hay una guía de entrevista especialmente para el nivel de inicial, ¿no?, que lo podemos encontrar en Perú Educa. También podemos analizar la ficha de matrícula, o sea, pedir a nuestro director que nos proporcione la ficha de matrícula. Si está actualizada los datos de esta ficha de matrícula, nos va a servir, porque ahí vamos a poder sacar, ¿no?, su característica, su vida, ¿no?, con quién vive, cuántos hermanos tiene, etcétera, mucha información. También podemos realizar una ficha de observación, es decir, elaborar una ficha de observación y realizar una visita al estudiante, bueno, si es que tenemos la posibilidad. O también podemos hacer una entrevista, como les digo, esta guía, entrevista mediante el, ¿no?, celular, padre por padre. Entonces es una forma de recoger la caracterización del contexto del estudiante. 2. ¿Cómo recogemos sobre el desarrollo de las competencias? Y aquí nos dice los pasos o las formas de recoger esta información para saber cómo está en el desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes. Primero, podemos implementar, dice, las situaciones significativas de evaluación diagnóstica, es decir, hacer una situación significativa y hacer una experiencia para que realice el estudiante y podamos evaluar las evidencias. O aquí nos dice que podemos aplicar una experiencia de aprendo en casa, ¿no es cierto? Entonces también vamos a aprender en casa, sacamos una experiencia de aprendizaje y la aplicamos al estudiante. Y lo que vamos a evaluar son sus producciones y actuaciones. También podemos realizar una guía de entrevista. Hay una guía de entrevista para el nivel inicial que mediante una entrevista se puede evaluar el desarrollo de las diferentes competencias del niño. Especialmente esta guía de entrevistas del año 2021 está excelente, ¿no? Y como las consolidamos mediante conclusiones descriptivas, ¿no?, de cada competencia. Otro paso que debemos dar, aplicar el kit de evaluación. Hay un kit de evaluación para primaria y secundaria, ¿no?, para lo que es el área de matemática y comunicación. También nos dice que apliquemos este kit de evaluación y hay una guía
que explica, ¿no?, cómo interpretar el desarrollo de este kit de evaluación, que está también al alcance de todos los maestros en el repertorio de recursos en Perú Educa. También debemos analizar el reporte del CIAGIE, es decir, las actas de evaluación que reporta el CIAGIE. Entonces solicitamos las actas de evaluación de nuestros niños, y nuevamente muchas veces esas actas han sido elaboradas por otros maestros, ¿no?, del año anterior. Entonces analizamos cómo ha sido su calificación, o sea, cómo ha sido la evaluación del aprendizaje del año 2021. Y de allí podemos sacar algunas conclusiones. Y también debemos verificar el portafolio o informe de progreso del niño. El portafolio, si es que tenemos un portafolio de evidencias del año 2021, puede ser. Tenemos que evaluar el portafolio de la carpeta de recuperación. La carpeta de recuperación no es para poner calificaciones. Muchas veces los padres de familia están presentando carpeta de recuperación para que le pongan una nota que le falte el año 2021. Y no es así. Esa carpeta de recuperación es para la evaluación diagnóstica, para ver qué dificultades tiene el estudiante en desarrollar esa carpeta de recuperación que le ha dado el maestro en diciembre. No es para poner una calificación. Recuerden que las calificaciones que le hace falta al estudiante del año 2020 o del año 2021 se van a solucionar con las actividades que realice el estudiante de marzo a junio de este año. Entonces, las actividades, las evidencias de las actividades que realiza en forma presencial le van a servir para regularizar las calificaciones que le falten de los años 2020 o 2021. Entonces, la carpeta de recuperación sirve para hacer la evaluación diagnóstica, para ver qué nivel de desarrollo de competencias se encuentran nuestros estudiantes que han desarrollado esa carpeta de recuperación, siempre en cuando que lo hayan hecho ellos, porque a veces también no nos garantizan que lo hayan desarrollado el estudiante, sino piensan que con eso se va a aprobar y lo hacen desarrollar con otra persona y lo presentan, ¿no? A veces sucede en nuestro país. Y también podemos analizar, ¿no?, en estos reportes, y aquí vamos a encontrar que es el informe de progreso del niño, o sea, la libreta de notas del año anterior, también se puede analizar. Continuemos. ¿Qué más nos dice? La caracterización del contexto del estudiante. Nos da algunos ejemplos. Miren, debemos priorizar, dice, qué ámbito o zona se encuentra, rural, urbano, la forma de canal de acceso al servicio educativo, ya sea por radio, TV, página web, mixto o es presencial, récord de asistencia, permanente, intermitente, riesgo de abandono, cómo ha sido el comportamiento el año 2021, es bueno saber si ha sido permanente o de vez en cuando asistía, es muy importante conocer. La modalidad de comunicación del docente con el estudiante, sobre el acompañamiento, ¿no?, saber conversar con los profesores del año anterior, cómo ha sido este acompañamiento, ha sido sincrónica, asincrónica, escenario lingüístico, ¿no?, si habla solo castellano, bilingüe, es decir, su lengua originaria y castellano, etc. Es muy importante conocer para la planificación. Y algunos ejemplos, este es un ejemplo, por ejemplo, de caracterización de los estudiantes. En total, dice, son 25 estudiantes matriculados en el aula de 5 años. El 5% de ellos es hijo único. Por lo tanto, tienen mucha dedicación los padres, ¿no? Ya nos dice, 5% de los padres se van a dedicar a ellos, ¿no? Se van a preocupar porque es hijo único. El 15% proviene de familias con ausencia de padres y los abuelos son los que acompañan en sus deberes escolares. Y pueda que este 15% estén pocos acompañados, ¿no? Porque imagínense, ¿no?, si sus padres han fallecido algunos y no se preocupan mucho, no es como papá y mamá, ¿no?, como hijo único, totalmente diferente. A nivel de las condiciones de aprendizaje, solo 45% de niños entregó su portafolio con evidencias, es decir, el año 2021.
se ve que solo 45% cumplen con su portafolio, las evidencias. Indudablemente el resto no entrega pues evidencias, ¿no?, en forma regular. El 75% cuenta con conectividad de internet en casa, pero hay un 25% que no tiene conectividad a internet. Pues saber todo eso, ¿no?, de que se va a dificultar las clases virtuales y se va a dar, ¿no?, o la retroalimentación virtual que se planifique. Para estos 25 va a ser dificultoso, entonces tendremos que planificar una retroalimentación de repente con visitas. La mayoría de los niños carecen de estrategias para realizar actividades de manera autónoma. Nos encontramos que necesita apoyo porque si están solitos no realizan las actividades, ¿no? Ahí demuestran que no tienen autonomía. La mayoría de los niños evidencian dificultades para trabajar en equipo en entornos o remotos, ¿no? Como son niños de inicial, no prestan mucha atención de repente a las clases virtuales, ¿no? El nivel de salud, solo el 5% reporta haber tenido en casa un familiar delicado en salud. Ejemplo de cómo se recoge el desarrollo de competencias. En este caso, vemos aquí nuevamente nos dice, ¿cómo puedo saber qué saben mis estudiantes? Y nos dice que en base a todos los insumos que tenga el docente para determinar los avances y dificultades de los estudiantes se debe recoger esta información. Entonces hay que analizar estos insumos. ¿Qué insumos tenemos? Vuelve a repetir, ¿no?, la información registrada en el CIAGIE del año 2021. Esas calificaciones que tiene en el CIAGIE nuestros estudiantes nos da buena información sobre el desarrollo de competencias. La entrevista a familias, que podemos hacerlo en forma virtual o en forma presencial. Ya hemos dicho ahí una guía de entrevistas para poder recoger información y saber el nivel de desarrollo de competencias que tienen nuestros estudiantes para el nivel inicial especialmente. Y también se puede realizar la evidencia de actividades diagnósticas, es decir, tenemos que realizar una evidencia de actividades diagnósticas que debemos diseñar los maestros, una actividad. O podemos, ¿no?, aplicar una experiencia de aprendizaje que está en Aprende en Casa. También podemos aplicar una de ellas y recoger la evidencia y analizar eso, ¿no? Y la aplicación del kit de evaluación que hay en matemática y comunicación. Muy bien, mis queridos amigos, espero que les ayude en aclarar sobre la evaluación diagnóstica del año 2022. Será hasta próxima oportunidad.